con el libro que vamos a presentar hoy, que es Olvidarás el fuego, de Gaby Riveros, y entonces son muchas historias que se juntan y que nos emocionan muchísimo. Este espacio que me honro en dirigir está cumpliendo este mes Bar Mitzvah. Cumplimos 13 años y queremos hacer... que es Macaco, luego platicamos, pero tú estuviste desde el arranque, y Sara, y bueno, tantos amigos. Y bueno, queremos festejarlo con muchos eventos y este es el primero y de veras estoy muy emocionada. Es mi gran honor presentar al doctor de historia Luis Buitrón, que para muchos no necesita presentación, un encuentro luminoso en mi vida y las de muchos de aquí, y a Gabriela Riveros, gracias por reivindicar estas historias que todo mexicano debe conocer, por favor. Una de los trabajos literarios más representativos en mi vida y en la literatura contemporánea mexicana, porque no solamente, además de que es un gran libro con una información, una historia que de lo terrible surge la belleza, sino que es un gran trabajo con una estructura, una técnica literaria rápido, ágil, ameno, que te engancha. De verdad, no dejen de comprar el libro, bájenlo en Kindle, descárguenlo en Audible, lo que quieran. O sea, de verdad tienen que leer este gran libro hecho por mi querida Gaby Riveros. Gaby, cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a hacer este libro? Bueno, quienes hayan leído la novela lo explico de una manera muy general, porque como saben también es una novela que habla sobre cómo se hace una novela y voy compartiendo un poquito de este proceso. Y bueno, ahí cuento, que es verdad, que cuando yo era estudiante de letras en los 90, estaba escribiendo un libro de cuentos que se llamó Ciudad Mía, y para escribir el último cuento quise indagar qué había sucedido en el territorio donde hoy está Monterrey. Y en aquel entonces se celebraban los 400 años de la fundación, hubo muchas publicaciones. Me sorprendió que detrás de la historia oficial, que solamente cuenta a partir de la última fundación, que fue de Diego de Montemayor, pues detrás había un enorme proyecto de un hombre, de una familia que dieron su vida, que son los Carvajal, y que la dieron precisamente por el proyecto del nuevo Reino de León. Me impresionó saber que la Inquisición los había procesado a él y a su comunidad. ¿Por qué no lo sabíamos? Para nosotros la Inquisición, a mis 20 años, era algo como de una película, ¿no? Y me conmovió mucho saber que su sobrino, quien era el heredero de este vastísimo territorio, era poeta, porque yo pues quería ser escritora. Y cómo es que él a sus 29 años había muerto en la hoguera junto con su madre, sus hermanas. ¿Qué puede ser aquello tan grande que te lleve a dar la vida de esa manera tan atroz? Entonces, bueno, Luis de Carvajal Hermoso aparece en ese cuento junto con otros personajes que últimamente se han retomado porque eran personajes olvidados. Y no fue sino hasta el 2017 que abro el periódico y veo una nota que mencionaba que aparecieron las memorias de Luis de Carvajal Hermoso en una casa de subastas de Nueva York y que habían estado a punto de perderse porque habían sido robadas de México más de 80 años atrás. Y bueno, las identificaron, detuvieron ese proceso de subasta, avisaron a las autoridades mexicanas y bueno, esa es otra novela muy larga de cómo regresan a nuestro país. Aquí están en México. Y bueno, acercarme a este libro pequeñito, diminuto, con una caligrafía exquisita que apenas se lee con una lupa, de este primer escritor judío de América que cuenta pues esta historia de este pueblo, pues me conmovió mucho. Ahora voy a contar otra cosa, Luis. Lo cierto es que Monterrey, en algunas familias, recordemos que Monterrey ahorita pensamos en una capital industrial, en una ciudad grande con 5 o 6 millones de habitantes, pero hace 90 años vivían apenas 120,000 personas. Entonces, en muchas familias persistía esta cosa que se veía como tan normal de que nosotros venimos de judíos, pero no sabíamos si era como una leyenda urbana, en el sentido que comemos cabrito, la tortilla de harina, decimos huerco, que es una palabra pues, del
hebreo, o ladino. Y entonces, tantas cosas que nos regala candelabros cuando nos casamos, tantas cosas que hemos platicado, ¿no? Poner la piedra en la lápida, cubrir los espejos, tapar las estufas, seguimos llevando comida durante varios días cuando alguien fallece, todas esto. Pero no había algo como que lo sustentara científicamente, ¿no? Entonces, no sé, quizá intuitivamente, en buscar la historia de los Carvajal y de este joven escritor, buscaba de alguna manera pues la historia de los míos. Yo también soy Montemayor, mi apellido de abuelo, uno de mis abuelos. Entonces, bueno, pues este era uno de sus manos derecha, entonces la historia quedaba muy cerquita. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó después, cuando empiezan los procesos de nacionalidad que otorgan España y Portugal, cómo esto realmente pudo comprobarse. Pues muchas de las personas que habitan el noreste pues no tienen una línea, tienen muchas líneas que los conducen a los sefardíes españoles y portugueses que llegaron. No sé, quizá buscaba encontrarme con el escritor, con sus palabras y también con un poco hurgar quiénes somos. Contamos historias siempre, ¿no? Desde la historia, de la literatura, de la arqueología, de la prensa. Estamos educados a mantener los recuerdos de alguna manera, ¿no? Y el hecho de que tú hayas hecho una novela sobre una familia, que se los voy a poner así rapidísimo para que noten el contexto, una familia migrante como tantas, que llega a México, a la Nueva España, que trata de mantener sus tradiciones, mantener su fe. La fe judía perseguida desde hacía un siglo para ese momento casi por el gobierno, por la corona española, y es una historia de resiliencia, de hombres y mujeres que mantuvieron las canciones, las tradiciones, las recetas, las costumbres, y al final creo que eso es algo muy humano, porque nos remite siempre a recordarnos, a buscar las raíces. Las raíces quizás son algo tan, no sé, puede ser algo tan obvio, ¿no? Pero al mismo tiempo son tan profundas. Y estas raíces nos hermanan. El hecho de que tú hayas sacado un libro en el que mencionas a Luis, un Luis escritor de 20 y tantos años, huyendo por las calles de Tlatelolco, lo que hoy sería Peralvillo, Tepito, tratando de mantener libros hechos por su puño y letra, con su madre y sus hermanas, mujeres que transitaron por Pachuca, por Taxco, y recreando esta Ciudad de México del siglo XVI, de verdad es una delicia. Se vuelve un poco novela policíaca, se vuelve un poco de terror. Cuando estamos viendo los pasajes de la Inquisición, Gaby te reconstruye, te recrea el olor, el sudor de las paredes, el moho, la pesadumbre de los reos. Te mete a este nivel de juicio inquisitorial que va más allá del castigo corporal, que va al terror psicológico de una institución que ocultaba a la gente y la despojaba de todo, hasta de su propio nombre y de su propia humanidad, para hacer que no fueran ni tierra ni polvo, y poder deshacerse de ellos y poder tratarlos como bien les pareciera, mientras confiscaban sus bienes, claro está, porque eso era lo importante, no el dinero. ¿Cuál es la parte, el reto más fuerte al que te enfrentaste al momento de hacer una novela tan compleja que abarca siglos de historia de una familia, migraciones, pero también este dolor personal, esta persecución? El archivo quizá, los viajes, ¿qué fue lo que más te enfrentó un reto y por qué? Gracias, Luis. Antes de responder a tu pregunta, voy a dar un dato que dimos ahorita en el recorrido. Hacia 1570, 1 de cada 4 personas que desembarcaban en los puertos que venían de Europa eran criptojudíos o de origen judeoconverso. Entonces, aunque ahorita hablé del noreste, esta historia es de Veracruz, de Ciudad de México, de Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Mérida. Estas raíces se fueron incluso hacia Sudamérica, hasta Lima, Perú, del sur de los Estados Unidos, ahí los primeros pobladores. Entonces es una raíz extendida. Bueno, hoy hay personas de 75 países buscando la nacionalidad, porque el éxodo fue mundial, ¿no? Pero nomás quiero decir que es una historia nuestra y que estas raíces se han permeado de muchas maneras.
¿Qué es el reto? Pues creo que tuve muchos retos, Luis. Uno de ellos quizá era que después de leer tantos libros de historia, porque es una historia documentada en mucha bibliografía, pero que se había quedado en el ámbito académico. A lo largo de los siglos hay historiadores que van contando. Entonces, después de un año de estar leyendo, de visitar, de recorrer pueblos en España, en Portugal, juderías, entrevistar custodios de tradición sefardí, los archivos de la nación, las bóvedas de antropología, pues era un enorme, ¿verdad?, paisaje. Uno de los retos era no escribir un libro que pareciera un libro de historia, porque de pronto empezaba a escribir y parecía como libro de la secundaria, ¿no? Un libro de historia, entonces eso se iba a la basura. Entonces sí trataba yo de que los personajes fueran de carne y hueso, ponerme detrás de cada uno de ellos, de sus ojos, de su piel, sentir cómo ellos sentían, preocuparme como un ser humano común y corriente. Cada uno de ellos, para mí, no me interesan historias de héroes que están en las estatuas y tienen pedestales, ni el conquistador, ni aquí las víctimas, los victimarios. Quiero personas de carne y hueso que se preocupan por su familia, por su comunidad, pues que hace frío, porque no come la hija, porque, o sea, les preocupan por sobrevivir, entonces, bueno, fui como haciendo esto. Claro, el reto es que la novela me fue pidiendo más, ya saben algunos, que empezó como una novela de, según yo, 180 páginas, iba a contar la historia del mozo, la historia de las memorias, iba a contar el nexo con el presente, pero bueno, acabó siendo una novela mucho más amplia, porque la historia del tío, que yo no quería contar, me pareció que era fundamental. Sin el proyecto tan importante que Felipe II le otorgó, de 200 leguas, que ocupaban la tercera parte de lo que hoy es el territorio nacional, más el sur de los Estados Unidos, y con un poder por encima del virrey, pues a nadie le hubieran importado los Carvajal, como no le importaron los Garzas, que aquí estamos tanta gente de allá de Villarreal y Lozano y todos los apellidos. Entonces tuve que contar esa historia. También tuve que incorporar la historia de por qué está pasando esto tantos años después de que sucedió el edicto de expulsión. Entonces se volvió una saga familiar. Entonces, bueno, así fue como este reto. Quienes la hayan leído se van a dar cuenta que hay 11 tipografías en la novela para que yo compartiera con ustedes. Esas palabras que están así, pues es porque así lo dijeron, así lo escribieron. Entonces yo quería hacer un hilado de voces. Yo no tengo la verdad, como no la tiene la Inquisición. Entonces mi narrativa también tenía que incorporar las voces de ellos. Por eso es que ahí les habla Luis, les habla el Inquisidor, ¿sí? Entonces es una novela escrita en ese sentido desde el derrumbe de una verdad con mayúscula. Yo no la tengo tampoco. Yo quiero compartir mis preguntas con ustedes y yo más bien mi trabajo es un trabajo artesanal de ir hilando este tapete de muchísimos colores, de muchísimas versiones, con las voces de los archivos que están ahí. Tengo dos preguntas, Gaby, para ir cerrando. La primera, hablas de las voces, los conociste, te metiste a sus casas y a sus celdas, viste sus miedos y viste sus necesidades. Siguiendo la línea del juego literario, ¿no? ¿Qué le preguntarías a Luis de Carvajal? Ay, bueno, no, eso no es demasiado. No sé, ya me han dicho que qué le diré y no sé qué es. ¿Qué le dirías tú? Solo lo abrazaría mucho. Como, lo que decías, ya le iba a decir de las voces. Bueno, sí, están las voces de ellos. Hay más de 100 metros lineales de archivos de Inquisición en donde uno se acerca y es para los autores, quienes escribimos. Hagan de cuenta, cuando yo era niña, en casa de los abuelos, recuerdo un caracol que detenía una puerta. Yo tomaba el caracol y me decían que se escuchaba el mar. Bueno, uno puede tomar algo y no se escucha nada, o sea, yo agarro el papel y no me dice nada. Pero para los autores hay cosas que se escuchan.
Entonces yo pienso en estos más de 100 metros lineales de documentos de Inquisición, pues uno se acerca y ahí están los lamentos, los murmullos, las historias de cientos de personas, dónde nacieron, quiénes fueron sus padres, de qué están acusados, qué hacen, qué comen, qué rezan, qué les preocupa, de quién son amigos, qué estudiaron, a qué se dedican. Y bueno, en el caso de Luis de Carvajal el Mozo, tenía yo múltiples perspectivas para reconstruirlo. No nada más existen los procesos en los archivos en donde vamos a escuchar qué dijo su madre, su hermana Isabel, su hermana Catalina, su cuate Manuel de Lucena, su enamorada justamente. No nada más tenemos qué dijeron cada uno de ellos en un montón de interrogatorios frente al inquisidor. O sea, obviamente voy a decir algo que no me lleve, que estás cuidando con un filtro. Además, él escribió, y esa es la diferencia de todos estos más de 100 metros lineales. Él fue escritor, él quiso resistir con la palabra el olvido y contó su historia y la de su comunidad en este librito miniatura que es más pequeño que un celular, para poderlo esconder, ya sabemos, en el sombrero, en su ropa. Entonces ahí él contaba cómo Adonai salvó 25 veces de la muerte a ellos y lo quería mandar a estos hermanos que huyen. Es increíble, están un año en Tlatelolco escondidos como Ana Frank, les llevaban comida. Un día encuentran una oportunidad y huyen al puerto de Caballos, que hoy queda donde está Honduras, pero era la provincia de Nicaragua. Pero estos son como 2.000 kilómetros, imaginen las selvas, las víboras, todo aquello, además de los guardias. Y luego huyen a Europa, se salvan, y él quería hacerles llegar ese librito. Y hay otra mirada muy particular. Junto con las memorias, en Nueva York, en la casa de subastas, aparecieron otros 2 libritos: el Ex Adonai y el Modo de Oración. Y este es un tratado espiritual, es un tratado de su interpretación de las Sagradas Escrituras, y entonces ahí vemos su corazón, su amor por Dios. Entonces creo que hay tenemos todas estas miradas para reconstruir al personaje, ¿no? Además de todo el trabajo que hay bibliográfico. Y no sé qué le preguntaría, si lo viera, no sé, siento que es como mi hijo, mi hermano, no sé, lo besaría con mucho cariño. Gaby, para terminar, te quiero agradecer muchísimo por el libro, por la investigación, y antes de que leas lo que nos quieres leer y cerrar con tu aportación, lean el libro, en serio. No solamente los va a trasladar a una Ciudad de México del siglo XVI, sino los va a hacer encontrarse otra de las raíces y reconocer algo importante. Hay una parte, quizá la que más me movió del libro de Gaby, fue el hecho de que escribes en algún momento: nuestros nombres se repiten como cuentas, la herencia del hijo y del padre. Es complicado, a mí me da mucho sentimiento. Sin quererlo, les voy a contar una historia. La rama de mi mamá viene de Turquía, de Salónica, y la rama de mi papá, muy católicos, ellos. Y en trabajos de investigación descubrí que esa rama viene de una rama criptojudía. De hecho, Gaby y yo, por rama de mi papá, compartimos una antepasada, Constanza de la Garza. Es decir, somos primos en algún momento. Y estamos relacionados también con la familia Carvajal. Los nombres se repiten, así como en los primeros capítulos van a llegar y van a decir: espérate, ¿cuál Isabel? ¿Cuál Catalina? ¿Cuál Leonor? Porque todas son Leonores, todas son Catalinas y demás. Así los nombres se repiten porque tienen un fundamento de memoria. Luis y Mariana, hermanos Carvajal, y sin quererlo mi mamá nos puso a mi hermana Luis y Mariana. Entonces, siempre son como estas partes, ¿no?, que te van encauzando una memoria. Y la memoria es un testimonio de colectividad. Y hoy estamos en colectividad, en una sinagoga cuyo origen es Knesset, que significa comunidad. Nos sostenemos de los demás, nos salvamos de los demás. Somos migrantes todos.
y estamos reunidos aquí, porque en algún lugar de este momento, en algún grado, se los juro, es por pura probabilidad, todos los que estamos aquí somos familia y estamos conectados en algún grado. Gaby, por favor. Ahorita que dice Luis de Carvajal, el tema de los nombres, nada más voy a añadir, Verónica Flores está por aquí, es mi agente literaria, y cuando leyó el primer borrador de la novela, hicimos un Zoom y me dijo, mira, antes de hablar de la novela, nomás te tengo una pregunta, le cambiaste el nombre a los personajes, ¿verdad? Y yo, no, así se llamaban. Y me dice, ay, no puede ser porque se llaman igual que tu familia. Isabel, ahí está Isabela, mi hija. Catalina, ahí está Catalina. Francisco, ahí está mi padre. José, ahí está mi esposo, Joseph. Y entonces, y Ana Pornoy, quien me presentó en Monterrey, muchos la conocen como Hanne Werner, una queridísima maestra, mencionó en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey que en la tradición hebrea el nombre es la llave del alma. Entonces, así es, esta repetición de nombres, aquí estamos. Y bueno, no nada más cierro, Luis de Carvajal Hermoso, yo nada más les quería decir, o conocido como Joseph Lumbroso, hubiera estado muy feliz de estar hoy aquí. La vida de su tío, sus padres, sus hermanos, fue una resistencia heroica, clandestina. Ellos dieron la vida por el derecho a la libertad de pensamiento y de credo religioso del que hoy nosotros gozamos. De manera que es muy simbólico que evoquemos su historia y la de su familia desde esta bellísima sinagoga. Imagínense lo que hubiera sido para ellos estar aquí, en el corazón de esta tierra mexicana que fue la suya, y que además lo hagamos con música, con danza, con cantos, porque hay testimonios en los archivos de que él se reunía con sus amigos. Luis cantaba, Manuel Fernández, su amigo, tocaba la guitarra, y Manuel de Lucena, que también sale en la novela estas escenas, tocaba el arpa. Es simbólico también que lo hagamos con las palabras que estamos a punto de escuchar. Quien leyó la novela reconoce siempre las palabras, la materia prima que hilvana sus memorias, los libritos donde hoy se conserva la historia de un pueblo que, disperso por el mundo, llegó hace 500 años al continente americano y cuya identidad y cultura nutren desde entonces nuestras raíces, nuestra multiculturalidad. Gracias y vamos un aplauso. Don Fernando, doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey y Reina de Castilla, de León y Aragón, Conde y Condesa de Barcelona, salud y gracia. Sepades y saber deberes que los judíos procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden, de subvertir de nuestra santa fe católica a los fieles, y los apartan de ella, y traéndolos a su dañada creencia o opinión, instruyéndoles en las creencias y ceremonias de su ley, haciéndoles entender que no hay otra ley, sino la ley de Moisés. Por nuestro real edicto perpetuo para siempre valedero, mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sea, que vivan y moran y están en los dichos reinos, que hasta el fin de este mes de julio salgan con sus hijos y fijas y criados y criadas y familiares judíos, así grandes como pequeños, y no sean osados de tornar a ellos, ni de paso, ni de otra manera alguna, son pena de muerte y confiscación de todos sus bienes. Dada en la ciudad de Granada, al 31 del mes de marzo del año de nuestro Señor Jesucristo, del 1492. Yo el rey. Yo, la reina. Y Juan de Colonia, secretario del rey y la reina, quien lo ha escrito por orden de sus majestades.
Casi 90 años después de la expulsión de los judíos, Felipe II, el monarca más poderoso de Europa, otorga los permisos para explorar, pacificar y poblar el nuevo reino de León al valeroso gobernador Luis de Carvajal y de la Cueva. A quienes lo acompañan en su expedición les brindará una facultad excepcional. No requerirán el certificado de limpieza de sangre. Podrán viajar sin pedir a ninguno de ellos información alguna, que por la presente encargamos al dicho capitán Luis de Carvajal tenga mucho cuidado que sean personas limpias y no de los prohibidos a pasar a aquellas partes. El gobernador reúne cerca de 200 personas entre soldados, varones solteros y casados, quienes viajarán con sus familias, entre ellas la de su única hermana Francisca y su cuñado Francisco Rodríguez, sus sobrinos y sobrinas, y pues don Luis no ha convivido con su hermana desde que eran niños. Desde que murieron sus padres los separaron para que siguieran una esperada educación. Desconoce que de manera clandestina son fieles a la ley de Moisés. Saber nuestros padres cómo elegir el momento ideal para abandonar Castilla y la frontera con Portugal, la tierra donde habíamos nacido, donde habían vivido los nuestros durante generaciones. Creo que nunca se está listo para este tipo de decisiones. ¿Cómo elegir qué llevar con nosotros a este viaje sin retorno? ¿Hasta dónde prolongar lo que somos? Cerrar ¿Hasta dónde mostrarlo? Cerrar la puerta de casa, no llorar. Y el remanso de la nostalgia, un nudo en la garganta. La premura de un preparativo y otro nos distrae. Hay que ser muy cautelosos. Es quizás la única oportunidad de sobrevivir. Concentrarse en dar solo un paso y otro más. Mirar en corto e imaginar en grande. De lo contrario sería insoportable. El peso de la melancolía devastaría el corazón de la manada. No mirar atrás. No mirar la alcoba que se cierra por última vez. No quedarse más de la cuenta, no aferrarse al cuarto en donde comimos tantas veces, ahí donde está la chimenea, la cocina, tantas conversaciones y risas con los hijos, con el esposo. Suspirar una sola vez y cerrar la puerta para siempre. Guardar la llave. Volverse. Dejar atrás. Ir al cementerio, hablar con los nuestros. Colocar una piedra sobre su lápida. Despedirse de quienes nos dieron. ¿Qué habrán pensado nuestros padres ante las tumbas de nuestros abuelos? No queremos dejarlos aquí, en este cementerio, solos. Crecerá la hierba sobre sus lápidas. Los años borrarán sus nombres, nadie los visitará, pero necesitamos buscar un sitio seguro para nuestros hijos. Les contaremos la historia de nuestra familia para que no olviden, para que sepan quiénes somos. Les pediremos que no olviden las palabras que imanan la memoria de nuestra comunidad, para que algún día
cuando las leyes de los hombres muden, ellos puedan regresar a la tierra de sus antepasados. atisba cierta nostalgia, como una semilla que rompe su membrana para germinar en su interior. Imagina que algún día volverá a ver esos paisajes que se desdoblan a partir de su mirada. El tono allí del cielo es quizá una advertencia, un grito desesperado, un oráculo. No te marches, Luis. Allá te morderán la muerte siendo joven aún. Allá te aguarda el tormento, los interrogatorios, el hambre, el frío interminable que cala los huesos y nubla el pensamiento que no deja descansar. Allá desgarrarán tu piel ardida, descoyuntarán tus articulaciones, desnudarán a tu madre, a tus hermanos.
Los quemarán hasta que arda su piel, sus intestinos, su corazón, sus ojos, su memoria y la de su pueblo entero. Su amor por Elohim, hasta que de ustedes no quede nada. Hasta que no haya ni quede memoria. Hasta que no haya ni quede memoria. No vayas a esas tierras, Luis. No vayas a esas tierras, Luis. No vayas a esas tierras, Luis.
vestidos con su hábito en blanco y negro, para trasladarlo a una sala. Al cruzar el umbral de la puerta descubre, entre la luz de las velas y sentados al fondo de la habitación, a un sacerdote con una pequeña cruz en las manos, a los inquisidores Alonso de Peralta y al doctor Lobo Guerrero y al alguacil mayor del Tribunal de la Inquisición. Mientras el sacerdote se pone de pie y se acerca a él para amarrar al crucifijo a sus manos temblorosas, Alonso de Peralta enuncia: Luis de Carvajal el Mozo, mudando el nombre a Joseph Lumbroso, ha sido sentenciado como hereje, judaizante, apóstata de nuestra santa fe católica, fautor, encubridor de herejes judaizantes, impenitente, relapso y dogmatista pertinaz. De manera que ha llegado después de años el momento de tu relajación. El Santo Oficio te entregará mañana domingo a la justicia y al brazo seglar para que ejecute tu sentencia en un auto de fe. El Padre Medrano será tu confesor y está aquí para ayudarte a bien morir. Por tanto, el proceso iniciado por el Santo Oficio en contra suya, de su familia y de toda su comunidad 7 años atrás, terminará el día siguiente, 8 de diciembre de 1596, día de la Purísima Concepción para su madre Francisca y sus hermanas Isabel, Catalina y Leonor. Ya de regreso en su celda y con las manos atadas al crucifijo, Joseph cae de rodillas, solloza, días y noches imaginando este momento una y otra vez, su muerte multiplicada en diversas posibilidades. La imaginación de su verdugo intenta zafarse el crucifijo. En vano. Ha llegado el momento. Al término del día siguiente, sus 29 años habrán sido su vida entera. Una existencia que ellos habrán llevado hasta la orilla de un acantilado y al fondo, la nada. Al fondo, la nada. El olvido, el silencio. Esa noche, hincado hacia el oriente, Joseph ora en soledad. Oye, Elohim, mi oración, y concédeme lo que por ella, para tu santísimo servicio te pido. Líbranos de cautiverio y de cárcel, de fuego de inquisición, a mí y a toda mi compañía, y llévanos a donde deseamos. Y sea luego para que ahí te sirvamos con libertad y contento. A las 2 de la mañana se recuesta sobre el suelo oscuro, cierra los párpados, inserto en la penumbra de esa última noche con trabajo, toma una piedra pequeña entre sus dedos cautivos, la acaricia con el pulgar, suspira. Su aliento es una nube que se abre paso entre el frío. Un soplo áspero dentro de sus robustos muros de tezontle, de cal y canto. El vaho de su aliento acuna el silencio de la noche. Es raro vislumbrar un silencio así. Ahí siempre habitan los murmullos de los otros, las plegarias, los ruegos, sus aullidos y súplicas, gritos de dolor por tormentos y torturas. Pero hace una hora, a través de un pequeño agujero, vio cómo desfilaban de uno a uno decenas de reos sentenciados, mujeres, varones, jóvenes, maduros, ancianos, arrastrando su andar. A todos han dado aviso ya. Es el silencio. En la antesala de la muerte. Ahora entiende por qué desde hace días lo acosa un presentimiento.
especie de anuncio. Al final de la tarde siempre queda el latir de un corazón que insiste y palpita contra la pared del cuerpo cuando el miedo invade. Un golpe seco y otro más. Sobre los hierros, la madera, dentro de las sienes. De manera que los carpinteros construyeron a marchas forzadas el descomunal escenario más grande que se haya tenido memoria en la Nueva España. Estudiaron los planos con minucia. Todo está ya perfectamente calculado. El sitio para el virrey, el arzobispo, los reos, los confesores, las cenas, los terciopelos, los sillones, las maderas, las estacas, los verdugos, la leña verde. Un espectáculo extraordinario organizado durante meses y para el que se ha logrado reunir al mayor número de acusados en toda la historia de la Inquisición en la Nueva España. Han venido viajeros de todos los lugares más apartados del reino, porque todo cristiano debe presenciarlo. Después de asistir a misa de la 1 de la mañana como preparación para la ceremonia. El evento es para todos los fieles. Centenares de hombres, mujeres, ancianos y niños movidos por el miedo, el morbo, la curiosidad, el odio, la furia germina de su propia miseria, el pavor a que en un futuro próximo sean sus propios cuerpos los que ardan. A los herejes hay que gritarles duro, escupirles, mofarse de su desgracia, no solo a manera de repudio, sino en defensa propia. Guardar las apariencias para que éstas nos guarden a nosotros. Ahí se mezclan la impotencia y la ira en un caldo de prejuicios construidos a lo largo de siglos, con esmero, con imprenta, con sermones, con chismes. ¡Envenenan los ¡Que ardan en leña! ¡Judíos herejes! A ellos los vestirán con sonbenitos de acuerdo con la acusación, los gorros cómicos decorados con llamas, culebras escarlatas y demonios púrpuras. Portarán velas verdes. A Joseph lo montarán a un burro y lo formarán en la fila de los condenados que marcharán a la Plaza Mayor y después seguirán hasta la Plaza del Quemadero, cerca del mercado de San Hipólito. Joseph inmóvil, recostado sobre el suelo. Hace años sobrevivió al proceso de Inquisición y abjuró al judaísmo del auto de fe en catedral. Ahora no hay manera de escapar. Solo un milagro podría salvarlo de la humillación, el tormento y de una muerte infame. En el silencio de la celda, el tiempo es despojado de todo protocolo. No hay orden en el tiempo de los condenados. Para ellos, solo la tortura de la espera, del miedo y la culpa, del cuerpo enflaquecido, de saber que decenas de familiares perecerán hoy mismo por las palabras dichas, por las escritas. Siempre las palabras. Siempre las palabras. Siempre las palabras. Las que el escribano apuntó con pluma de oca y tinta ferrogálica sobre folios que permanecerán durante siglos en la oscuridad secreta de los archivos. Las palabras, los 118 nombres de apellidos judaizantes que Joseph apuntó después de días de tortura sobre el potro y con el cordel. Palabras de interrogatorios de una comunidad entera. Los peregrinos cantan
recostado sobre el suelo oscuro en posición fetal. Joseph acaricia la piedra entre sus dedos cautivos. Una piedra como la que salvó durante un tiempo el libro diminuto de las memorias, escondido a veces bajo su sombrero o a veces bajo un tablón o en un muro de casa de su madre. Memorias que le fueron confiscadas debido a la traición del sacerdote espía con quien compartía la celda. Memorias donde vertió las aventuras de José Lumbroso, antes Luis de Carvajal Hermoso, elegido heredero y entrenado para reinar ese vastísimo territorio del largo reino de León, uno de los más grandes del habla de España. Memorias del adolescente que cruzó el Atlántico con sus padres, sus hermanas y hermanos, gracias a la invitación que les hizo su tío, don Luis y Carvajal de la Cueva, gobernador del nuevo reino de León, para migrar a la Nueva España. Memorias del mozo que sobrevivió huracanes en Tampico y recorrió a caballo serranías y valles, fundó caseríos, trazó caminos y descubrió minas de plata. Memorias del joven soldado que se extravió una noche en tierras salvajes chichimecas que desuella vivos a los españoles. Memorias del varón que eligió la ley de Moisés y al empeñarse en ello cambió el destino de una familia y de un reino entero. Memorias del joven que se circuncidó con tijeras para sellar una alianza. Memorias del poeta místico, del rabino iluminado que tras días y noches de discusión teológica convirtió un sacerdote franciscano al judaísmo. Memorias del hijo confidente que se reunió con mucha noche con los antiguos profetas, tras soportar los gritos de su madre desnuda y torturada con vueltas de cordel de esparto húmedo, para hacer más profundas las heridas, y con el potro, hasta que denunció a sus propios hijos. Memorias del místico que una noche soñó que Elohim, su Dios, ordenaba a Salomón derramar un licor dulcísimo sobre él para señalarlo como el elegido, y decidió que a partir de ese momento ya no sería Luis de Carvajal Hermoso, sino José Lumbroso, José como el hijo de Jacob, sobre quien le contaron los jesuitas en el colegio de Medina de Campo cuando era niño. Memorias del penitente que portando su San Benito rapeaba con sus lágrimas las rosas de mano de aquel primer manicomio de América que fue San Hipólito, rodeado de dementes y de los piratas ingleses ya ancianos que sobrevivieron las emboscadas en el banco. Memorias del joven maestro de latín para niños de la nobleza indígena en el primer colegio de América y traductor de los clásicos en aquel colegio imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Además, custodioso extraordinario. Memorias vertidas en un encuadernado miniatura que revelan la historia de José, el iluminado, el profeta, el poseedor de las palabras de Elohim en el nuevo mundo, las del mártir, de quien según el sacerdote que lo acompañó hasta su muerte, de haber vivido en la antigüedad, habría sido un profeta del Antiguo Testamento. Memorias de un preso que escribía en huesos de aguacate y en trozos de papel que escondía en plátanos, palabras de consuelo y aliento a su madre y a sus hermanas Isabel, Catalina y Leonor, cautivas en la cárcel secreta de la Inquisición. Memorias del condenado que intentó suicidarse tras interrogatorios, torturas y de haber denunciado a los suyos. Memorias del escritor, del poeta, del guardián de las memorias de los hombres, de aquel quien tuvo el acierto de resistir con sus palabras, nombrando el eco de la memoria de centenares de un pueblo cuya fe y costumbres fueron extirpados sistemáticamente de la historia, con la gracia y la bendición del tribunal de la Santa Inquisición, respaldada por las implicadas leyes del imperio más poderoso de la tierra, para beneficio con poco y platillo de la corona española. Las instituciones yacen para sistematizar el olvido. El escribano, el fiscal, el corregidor, los inquisidores, los cirujanos, los verdugos, los carceleros, los cocineros, los balmeros. Cada uno de ellos es el fino diente de un engranaje perverso. Un aparato burocrático enorme al servicio de la corona para exterminar a los otros. En la penumbra de la noche, en vísperas de la purísima concepción, Joseph, tendido sobre el suelo frío y sinuoso, vuelve los ojos a la ventana oscura instalada en lo alto de su celda.
Dice una piedra que nadie colocará en su lápida, porque para los herejes, los blasfemos y los relajados no hay entierro. Pecaron contra Dios y por lo mismo contra el Rey. Merecen ser borrados. No tienen derecho a un sitio sobre la tierra ni bajo ella, a una lápida con el nombre y el apellido que otorguen identidad a esas dos fechas unidas por un guión labradas en los sepulcros que condensa la historia de una vida. No tienen derecho a la memoria. No tienen derecho a la memoria. El tiempo se prolonga en ese limbo que es la madrugada, el insomnio que se rige por sus propias leyes. Y desde ese tiempo, que es la antesala de la muerte, Joseph dormita. Joseph ora. Desde la mañana, las voces se aproximan. El alcalde de las cárceles secretas ilumina con una vela cada uno de los calabozos de los presos que van al auto de fe. Desgreñados y lacónicos se levantan, se visten torpes, toman la taza de vino, el pan frito en miel. En la penumbra de la noche helada, decenas de ellos salen tiritando al patio de la cárcel secreta, responden a sus nombres. Doña Francisca de Carvajal, Doña Isabel de Andrada, Doña Catalina de la Cueva, Doña Leonor de Carvajal, Manuel de Lucena, Doña Francisca de Carvajal. A cada uno le conocen las insignias, San Benitos, las corozas en la cabeza, la vela de cera verde. Los acomodan en el orden en que desfilarán en la procesión. Casi han ido por todos. Joseph aún permanece en su celda oscura. A ratos, el miedo es una ola de mar que arrecia y se retira. Y desde la desazón que deja la ola que se recoge y desaparece en el mar, entonces Joseph Plumbroso, quien un día fue Luis Rodríguez de Carvajal, vislumbra el hogar de su infancia bajo el cálido sol de Medina del Campo, en aquel lejano reino de Castilla. Apenas Joseph cierra los párpados, frunce el ceño y esboza una mueca a manera de sonrisa, cuando ya un inquisidor introduce la llave al cerrojo y alumbra con un finísimo hilo de luz dorada el interior de su celda. La Ciudad de México, domingo 8 días del mes de diciembre de 1596 años. Estando en la plaza mayor de ella, en las casas del Cabildo, haciéndose y celebrándose acto público de la fe, y por los señores inquisidores apostólicos de esta Nueva España, fue leída una causa y sentencia contra Luis de Carvajal, reconciliado que ha sido en ese santo oficio que está presente, por la cual se manda a relajar a la justicia el brazo seglar por relapso y penitente pertinaz. Fallo atento la culpa que resulta contra el hermoso Luis de Carvajal, que lo debo de condenar y condeno a que sea llevado por las calles públicas de esta ciudad, caballero de una bestia de albarda y con voz de pregonero, que manifieste su delito. Se ha llevado al Tianguis de San Hipólito y en la parte y lugar que para esta está señalado, se ha quemado vivo y en vivas llamas de fuego hasta que se convierte en ceniza y de él no haya ni quede memoria. Y por esta mi sentencia definitiva, juzgando así, lo pronuncio y mando.
una firma, una jerarquía que avala, una firma para una sentencia, un par de segundos para garabatear un nombre. Eso basta, solo eso. Y por si fuera poco, adorna su nombre, una cola que se engalana, la mano en la sensualidad del movimiento en vaivén, la sentencia de muerte con garigoleos, la mano con el anillo, un hombre con el poder instaurado. Su firma ahí declina la esperanza de los otros, determina la muerte de Joseph, la condena de Luis. Su firma envía al joven a la estaca en el cadalso, a los leños verdes, al ardor insoportable del fuego lento que abraza un cuerpo y las historias que no se contaron. Siempre las palabras. Siempre las palabras. Te olvidarán, Joseph. Olvidarán tu secreto y tu martirio. Olvidarán tu historia. Olvidarán tus palabras, el canto de tu palabra, tu poesía. Olvidarán tu fe. Olvidarán el origen de sus costumbres, de sus tradiciones, de los consejos que les dieron sus padres y de los que ellos darán a sus hijos. Pasarán los siglos y olvidarán el fuego, la luz inicial que alumbró hombres y mujeres. Olvidarán su calidez y su fuerza. Olvidarán a Joseph lumbroso, el joven iluminado, dispuesto a morir para custodiar esa llama. Olvidarán el fuego. Olvidarán que es preciso recordar aquello que fuimos. La historia es una suma de narrativas, algunas impuestas, otras esquivas y, sobre todo, de silencios. Somos los personajes de nuestras historias, los migrantes, los intolerados y los intolerantes, las víctimas y los victimarios. Somos las palabras que nos rompen, los pedazos de historia que caen, nuestros desiertos trazados y un océano de por medio. He andado tus caminos, tus territorios, he recorrido el mundo en tu búsqueda durante años. A veces te vislumbro en el eco de pergaminos antiguos, en la brisa luminosa en la rúa de Salamanca en Medina del Campo, en las cárceles secretas dentro del Palacio de la Inquisición, en el costado de la Alameda Central, donde estuvo el quemadero en la Ciudad de México. Ando sobre tus huellas invisibles, un paso y otro más. El origen quedó desarticulado. Tal vez aún existe una forma de encuentro. Tu historia fue una botella lanzada al mar, una historia que guardó la memoria de un siervo de Dios, de una familia peregrina, del éxodo de un pueblo como tantos otros. Ha sobrevivido a los embates del tiempo, custodiada por ese libro pequeñísimo, ese aliado poderoso que sobrevivió el paso de los siglos. Tus palabras, tus memorias han llegado hasta nosotros, Joseph. El empeño de tu vida no ha sido en vano, Joseph. Ahí la historia de tu vida, que es también la del otro, las de Luis de Carvajal el Mozo, las de Joseph Lumbroso, las memorias de ese otro iluminado que se apoderó de ti mediante el pacto de la escritura. Durante la madrugada, Joseph quita la pluma y escribe a la luz de la vela. Siempre las palabras. Sumergido en el peso magnánimo del silencio absoluto, se ausenta de sí mismo. El tiempo transcurre de otra manera.
germinan las palabras sagradas, esas que han sobrevivido a todos los cataclismos, guerras y exilios. Ahí cobran por fin su sentido. Me adentro en aquella biblioteca, en el aroma de los libros. Observo extasiada el resplandor de su secreto, la luz inicial que alumbró su caligrafía diminuta, prodigiosa, sus palabras que urden la memoria nuestra, irradian historias silenciadas, relatos como madejas. Durante la madrugada escribo a la luz de la vela. conocí en verano cuando vine a presentar la novela al Museo de Memoria y Tolerancia. Para nuestra sorpresa, ella desciende de Baltasar, que primero fue Rodríguez de Carvajal, que después fue Baltasar de Carvajal, el hermano, y finalmente se convierte en David Lumbroso, que narra muchas de las partes de la novela. Todos los que llevan este apellido de su familia aquí en Ciudad de México, Lumbroso, vienen de los Carvajales. Entonces ella...